¿Qué tal? Dios les bendiga a los que están escuchándonos allá en casa, a los que nos escucharán después. Vamos a dar inicio a este estudio. Recuerden que vamos a comenzar a hablar acerca de lo que viene siendo la carta a los romanos. Esta carta pues tiene una enseñanza muy importante para la iglesia. Si usted se pone a investigar, va a encontrar que la carta a los romanos es una de las cartas que tiene pues prácticamente toda la enseñanza doctrinal de la iglesia y es muy importante estudiarla porque habla de temas tan importantes que son la gracia de Dios, la salvación, la justificación, la condición del hombre, muchas cosas que pues no son necesarias para el cristianismo, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio a este estudio. Espero que sea de edificación y pues que Dios habla a su vida y pues seamos instruidos en Dios. Amén. Muy bien, pues la carta de los romanos. Primero que nada, quien escribió, pues la escribió el apóstol Pablo, que fue el apóstol llamado por Dios como un extra. Digamos que no fue dentro de los 12 que anduvieron con Jesús, sino que fue un apóstol que Jesús llamó después de haber ascendido al cielo. Y el mismo Pablo lo enseña que él como un abortivo entró al final, escogido por Dios para ser llevado a los gentiles, porque pues se tenía al principio como esta, este límite de que la enseñanza era simplemente para los judíos, para el pueblo de Dios, pues toda la cultura y todo lo que llevaba Israel en su vida, siempre habían sido el pueblo escogido por Dios y de pronto viene Jesús, viene el Mesías y les dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ser el pueblo único, sino que ya voy a injertar otro pueblo. Y pues muchos bastallaron con esta idea. El apóstol Pedro también se mantuvo un poco rejego a esta idea de decir, pues cómo, o sea, ya no va a haber, ya la salvación no va a ser exclusiva por los judíos, ya no va a ser nada más para el pueblo de Israel, y muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo fue como un enviado de Dios para los gentiles, toda esta gente que no pertenecía ni al pueblo de Israel y que no pertenecía tampoco a la religión del judaísmo. Entonces, específicamente la carta de los romanos es del apóstol Pablo hablando a una iglesia que se consideraba una iglesia gentil. Roma era el imperio más grande de ese momento y pues Roma no contaba con la religión judía, no contaba con la religión de Israel. Entonces estaban prácticamente con una iglesia que era de puros, vamos a decirlo así entre comillas, paganos. Era una iglesia donde solamente había gentiles que habían creído. Y sí, muchos practicantes de la religión judía, conocidos de Pablo, estaban allá, pero el 90% de la iglesia era gentil. Por eso Pablo les escribe esta carta para enseñarle los fundamentos de la doctrina, para enseñarle las bases sólidas a esta gente que no tenía una enseñanza bíblica, no tenían la ley, no conocían a Moisés, muchos de ellos no conocían acerca de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, porque pues eran gentiles, no eran gente del pueblo de Dios. Entonces, la carta de los romanos no incluye exhortaciones como en Corintios vemos que exhorta a la iglesia, incluso los hace llamados de atención. No vemos como ejemplo a los Gálatas, donde los exhorta a dejar ya la ley y a empezar a trabajar en la gracia de Dios. No, Romanos es más que nada una carta de enseñanza, más como consejos, más como el mensaje que Pablo quería que la iglesia gentil se quedara en ese momento, que era la gracia de Dios trayendo salvación por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Y bueno, entonces, permítanme, parece que hay aquí un problema. Déjenme checar. Ah,
A ver si ahí se escucha. Es que parece que en Facebook no se escucha bien. Déjenme checar. Hay tantos problemas que salen. A ver, se supone que ya ahí se debe estar escuchando en Facebook. Esperemos en Dios que sí. A ver si ahí se Entonces ya se escucha. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, seguimos. Les decía que la carta de los romanos, pues, es una carta dirigida a los gentiles, a la iglesia gentil, la iglesia que no era judía, que no era parte del pueblo de Dios específicamente, que no era de Israel. Entonces, podríamos pensar que es una carta dirigida a nosotros, a la iglesia que no es judía. Nosotros no tenemos una raíz judía, no tenemos esta enseñanza, esta doctrina, esta religión de los judíos, no tenemos todo esto de Israel. Vamos, podemos decir que somos una iglesia gentil, que hemos sido injertados después, que hemos creído en Dios después. Y la carta de los romanos, pues es básicamente eso, la enseñanza directa para nosotros. Bien, entonces ya poniendo un poco en contexto de qué trata y para quién está dirigida esta carta, pues entramos al estudio. Vamos a hablar muy en forma y muy específicamente los primeros versículos, casi un estudio muy exegético, es decir, palabra por palabra, sacando el significado muy específico de cada cosa para que más adelante las enseñanzas no tener que regresarnos al principio y ver qué significa apóstol, ver qué significa siervo, ver qué significa evangelio, sino que ya más adelante cuando hablemos de temas más extensos ya podamos hablar acerca de un tema en general y no enfocarnos en cosas muy sencillas. Entonces, pues vámonos al primer versículo donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así es como inicia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Iniciando la epístola, ya tenemos una enseñanza. En este primer versículo tenemos una gran enseñanza del apóstol Pablo. Y parte de esto es el carácter que tiene el apóstol. Porque él inicia diciendo: yo, Pablo, antes que todo, antes que títulos, antes que ser apóstol, antes que ser escogido por Dios, antes que ser lo que sea que yo creo que sea, soy un siervo de Jesucristo. Es decir, él no llega presentándose como: yo soy Pablo el apóstol, yo soy Pablo el doctor en la ley, yo soy Pablo el que era el fariseo, el mejor, yo soy Pablo el que estudió a los pies ay, no me acuerdo el maestro, de Gamaliel. Sí, él llega y se presenta: Pablo, siervo de Jesucristo, porque eso es lo primero, siervo de Jesucristo. Entonces, específicamente, vamos a ver qué significa siervo. Siervo viene del griego que se traduce doulos. Este doulos literalmente significa esclavo, esclavo de Jesucristo. Entonces podríamos decir que Pablo dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Otras versiones ahí en la Biblia ustedes pueden leer que así se lee: Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esta parte de esclavo? Cuando antiguamente, ahorita a lo mejor no tenemos tanto esta idea de lo que es la esclavitud, porque ahorita es muy raro las zonas donde aún hay esclavitud, pero en ese tiempo era más normal el tráfico, la venta y la compra de esclavos, de personas que trabajaban como esclavos. Y cuando yo compraba o alguien compraba un esclavo, era dueño de esa persona y podía hacer con esa persona lo que él quisiera porque era su esclavo. Podría tratarlo como un animal, podría tratarlo como alguien digno y grande, o podría tratarlo como un perro. Él podría hacer lo que quería con él porque era su esclavo, era de su propiedad, era de él, era su dueño. Y el esclavo no podía levantar la mano en contra de su amo, no podría hablar mal de su amo, no podía hacer nada en contra de su amo, porque él era un esclavo. Él había sido comprado
con dinero, con oro, por su amo. Y no podía hacer nada. Él era alguien que no tenía derechos. No era como ahora que los trabajadores tenemos derechos y si hay algún problema, pues podemos ir y meter una demanda o alguna denuncia a nuestro jefe, a nuestro patrón. No, en ese tiempo, si eras esclavo, no tenías derecho a nada. El amo tenía toda la potestad sobre ti de hacer lo que él quisiera, porque tú eras su dueño, era tu dueño. Entonces, aquí en esta palabra de esclavo, específicamente tiene un contexto donde había situaciones cuando en la plaza se estaban vendiendo los esclavos. En muy raras ocasiones llegaba alguien con mucho dinero, alguien muy generoso. Y esta persona iba y veía a los esclavos y decía, ¿sabes qué? Quiero comprar ese esclavo. Voy a comprar ese esclavo, lo compra, lo paga, se lo dan, así tal cual como mercancía. Y cuando este esclavo ya era propiedad de su dueño, en muy raras ocasiones, este dueño decía, ¿sabes qué? Te he comprado para dejarte libre. Te he comprado para que tú decidas qué hacer con tu vida. Yo ya no soy tu dueño. En este momento te doy tu libertad. Y en ciertas ocasiones, este esclavo, al ver ese acto tan grande de bondad, de amor, de compasión de ese amo, en muchas ocasiones, este esclavo decía, ¿sabes qué? Me conviene más estar contigo. Me conviene ser tu esclavo. Aunque tú ya me diste la libertad, yo de mi voluntad decido ser esclavo tuyo. Yo decido por mi propia voluntad que tú me has regalado la libertad. Ahora yo decido ser esclavo tuyo y que tú seas mi amo y que tú seas mi dueño. Y era un esclavo por amor. Había una palabra en hebreo que se gritaba cuando se hacía ese tipo de compras. Y era un acto de gran bondad el que alguien comprara un esclavo y lo dejara libre y le regalara libertad, porque invertía mucho dinero y luego ese esclavo se veía libre y ya no tenía dueño. Pero entonces él decidía ser esclavo por amor. Y aquí esta palabra y en este contexto que Pablo nos enseña es lo que nos está invitando a ser esclavos por amor a Jesucristo. Porque Jesús vino y murió por nosotros, predicó, enseñó acerca del reino de los cielos, resucitó y se fue al cielo. Y él dice, yo he comprado la libertad para todos, para toda la humanidad. He comprado la libertad. Cualquiera que quiera puede ser salvo. No hay acepción de personas. Nadie se puede quedar afuera. El que quiera y crea puede ser salvo. Y es donde muchos deciden, ok, tú ya me compraste la libertad, Jesús. Ahora, ¿qué hago yo con esa libertad? ¿Decido ser esclavo por amor a ti o decido disfrutar esa libertad en otro lado? ¿Qué es lo que nos conviene más? El esclavo muchas veces se veía, ok, ya soy libre para hacer lo que yo quiera, pero no tengo nada, no tengo nada que voy a hacer. He vivido toda mi vida como esclavo y ahora que encuentro libertad, pues ¿qué hago? Por eso muchas veces decían, no, me conviene más estar con alguien que me ha comprado y me ha dejado libre, porque Él es un amo bondadoso. Y Jesús ha demostrado su amor para con nosotros al comprarnos libertad y darnos la libertad de decidir qué hacer con esa libertad. Él vino y murió, pagó por nuestros pecados, Él cargó y sufrió por todo lo que nosotros teníamos que sufrir. Y ahora queda en nosotros el decidir si queremos ser esclavos por amor o no ser esclavos. Pero aquí Pablo se está presentando antes que cualquier título como un esclavo de Jesucristo, como un esclavo. Si hemos creído en Dios, si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos decidido también rendirnos y entregar nuestras vidas a Él como sus esclavos, en sujeción total a Él, en una rendición total de decir, ya no soy dueño de mí, sino ya soy dueño tuyo, Jesús. Haz lo que tú quieras con mi vida, porque tú ya la compraste, porque ya es tuya, mi vida ya es tuya. Haz lo que tú quieras con ella. Y vemos aquí el carácter de Pablo.
que se presenta como un siervo antes que cualquier cosa. Entonces, Pablo nos enseña que al reconocerse como esclavo, su vida ya no le pertenece. Su vida ya no es de Pablo, ya es de Jesús. Y Pablo más adelante dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto es lo primero que nos quiere enseñar, que rindamos nuestra vida a Jesús, que escojamos el ser esclavos de Él, el entregarnos a Él, el disfrutar de la libertad para ser entregados a Él. Porque dijo Jesús en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, si tú en tu libertad escoges no querer ser esclavo de Jesús, no querer ser su siervo, no querer creer en Él, ok, está bien, tienes la decisión, pero el fin de eso no es un fin bueno, porque en el mundo todo está siendo engañoso. El diablo está engañando a las naciones y el fin de todo eso es muerte. Por eso dice Jesús, todo el que quiera salvar su vida por causa de mí, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces ya vimos, Pablo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Y ahora sí, ya una vez reconociendo que su vida no era de él, se dice llamado a ser apóstol. Ya una vez que yo ya fui escogido, que yo ya entregué mi vida a Jesús, entonces ya tengo un llamado. Y a todos se nos ha entregado un llamado. Y con este llamado no quiero decir que todos tengan que ser apóstol, que todos tengan que ser maestros, que todos tengan que estar 100% dedicados a la iglesia, a estar ahí. No, todos tienen un llamado y el llamado es diferente para cada quien. Incluso aquellos que trabajan en un trabajo secular, en cualquier lugar, tienen un llamado. Hay llamados de Dios específicos para cada uno y hay algunos que les dice, tú deja todo y sígueme y entrega todo por causa de mí y ven totalmente al ministerio. Hay otros que les dice que no, tú sigue trabajando y en tu trabajo, en donde te encuentres, tú sé testimonio y ese es tu llamado. No todos tienen el mismo llamado. Amén. Entonces, vamos a ver, Pablo llamado a ser apóstol. Este título de apóstol era específico para los 12 y como un extra para Pablo. Entonces, esta palabra apóstol significa embajador del evangelio, comisionado de Cristo, alguien que es enviado. ¿Enviado a qué? Y más adelante lo vamos a ver, pero es alguien que es enviado. Es decir, yo te escojo para que vayas. Como les decía, todos tenemos un llamado a servir a Dios. A todos se nos da un talento, a algunos 1, a otros 5, a otros 10, pero a todos se nos ha dado un talento. Y aunque algunos ministerios no sean visibles, como lo es a lo mejor la enseñanza, el predicar o el estar en el grupo de alabanza, que es algo visible, hay ministerios y servicios que son menos visibles, como a lo mejor el limpiar, el predicar el evangelio afuera a tus conocidos, a tus compañeros, el ser de testimonio, el servir a la gente mediante recursos económicos, el cuidar de niños y en donde estemos hay clases para niños. Todos esos son ministerios y son llamados de Dios para cada uno. No porque uno sea visible y el otro sea invisible, aparentemente, quiere decir que uno sea menos digno o más digno que el otro. Todos tenemos un llamado y a todos Dios nos va a pedir cuentas de ese llamado. Y este llamado es de Dios. Algo ahí que tenemos que tener muy claro. Yo no voy a escoger mi llamado. Yo no puedo decir, yo decido y quiero hacer esto porque sí. Porque, por ejemplo, a Jonás se le fue llamado a predicar a Nínive y él dijo, no, yo no voy a predicar a Nínive. Yo voy para otro lado. Y Dios le dijo, ¿cómo de que no? Te va a tragar un pez y te va a traer de regreso a Nínive, porque ese es el llamado que tengo para ti. Y muchas veces estamos ahí, pelea, en conflicto y en conflicto y en conflicto, porque no entendemos muchas veces que Dios nos ha dado un llamado, que Dios nos ha dado una capacidad para hacer algo y nosotros estamos aferrados en querer hacer otra cosa. Pablo fue llamado a ser apóstol, a sufrir, y Dios le dijo, te voy a enseñar cuán necesario te va a ser a ti, Pablo, sufrir por mi nombre.
¿Qué tan necesario te va a hacer a ti, Pablo, sufrir por mi causa? Y ese era el llamado de Pablo. Así que si Dios te ha dado un llamado, escúchalo, ten seguridad de ese llamado y atiéndelo. Atiéndelo, porque si no lo haces, estamos siendo rebeldes contra Dios. Dios a todos nos ha dado un llamado. No, recordemos, nuestra vida ya no nos pertenece a los que hemos creído. Entonces estamos sirviendo a un Dios. Y les digo, Dios ha puesto dones y talentos a cada uno. Y las cuentas va a ser para todos. Entonces ya vimos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Fíjense, tan solo en estas dos frases ya tenemos bastante enseñanza, ¿no? Por eso les digo que es importante que vayamos al principio muy desglosado todo, y ya después las enseñanzas se van a hacer más extensas y más generales. Por eso es importante que estudiemos muy bien desde un principio y tratemos de ser fieles en esto. Entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Vamos a ver primero, apartado para. Uno diría, no, apartado, ¿cómo? O sea, ¿cómo que es? ¿Cómo? ¿Te quedas aquí? No. Apartado quiere decir que Dios escogió a Pablo para ese llamado. Y esto de apartado para tiene podemos encontrarle dos usos. Uno, que es un apartado específico. El apartado específico de Pablo, que era apartado para el ministerio. Es decir, Pablo tenía un llamado y fue apartado exclusivamente para ser apóstol. Hay otros que son apartados exclusivamente para ser maestros. Hay otros que son apartados por Dios exclusivamente para ser pastores. Este es un apartado exclusivo para esas personas. Y hay otro apartado que es apartado para Dios del mundo. Apartado del mundo. Y este es un llamado para todos, no solamente para los que son escogidos en Dios. Por dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y con eso no quiere decir que yo no amo el mundo para ir a evangelizarlo, o para predicar o para servir, no, sino que se refiere a un amor de desear lo que está en el mundo, de desear los placeres que están en el mundo, de desear las cosas que están en el mundo, de desear esos deleites que el mundo te ofrece, pero que sabemos que su fin es de muerte. Entonces, apartado del mundo no implica decir, me voy a encerrar en mi casa y ya no voy a salir nunca, sino que en mi naturaleza, en mi espíritu, yo voy a estar apartado de lo que el mundo hace. Es decir, si el mundo dice, ¿sabes qué? Nos vamos a emborrachar. Yo decido, no, yo no me voy a emborrachar. ¿Por qué? Porque yo estoy apartado para Dios. Si en el mundo dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir con prostitutas. Y si tú dices, no, yo no voy a practicar eso. ¿Por qué? Porque yo estoy apartado para Dios. Entonces no es que apartemos nuestro ser y digamos, vamos a salir de aquí, salgamos del mundo. Dijo Dios, no, Jesús dijo, no, yo los dejo aquí para que sean de testimonio de que aún estando ellos aquí, el reino de Dios está dentro de ellos. Entonces, este apartado tiene dos usos: apartado del mundo, de lo que nos rodea, apartados para Dios, que eso es para todos, y un apartado específico para el ministerio, que eso es de algunos nada más. Solamente algunos tienen este llamado a servir a Dios. No todos, les digo. Entonces, si de pronto tú dices, yo tengo un sentir muy grande por servir en alguna parte en tu iglesia, hazlo, pero siempre reconociendo la autoridad. No vas a llegar con tu pastor y decir, ¿sabes qué? Dios me llamó a ser profeta, así que tú como pastor no me puedes a mí decir sí, no, porque yo soy profeta de Dios. No, todo tiene que ser en orden y con sujeción, reconociendo que Dios tiene orden en todo. Y así, si Dios puso un pastor donde estás, tienes que entender que Él es la autoridad de ese lugar y estar sujetos. No nada más decir, porque yo quiero, voy a hacer esto. Por eso les digo, el llamado es de Dios, es de Dios. Porque cuando nosotros queremos hacer a fuerzas lo que yo quiero hacer, que yo me invento un llamado, de Dios para ser apóstol, para hacer lo que yo quiera, es cuando empezamos a hacer cosas raras, cosas que están fuera de lo que Dios dice. Y es cuando empieza a haber orgullo, soberbia, es cuando empezamos a hacer cosas que no están bien.
Por eso tenemos que estar muy atentos. Por último, Pablo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, enviado de Dios, apartado del mundo y apartado para el ministerio, para el evangelio de Dios. Aquí vemos cómo este llamado de Pablo era específico para anunciar las buenas nuevas. Él decía, yo como esclavo fui llamado por Dios para ser enviado, es decir, para ser apóstol, para ser enviado y apartado por Dios para el ministerio, para anunciar las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, buenas nuevas. El evangelio de Dios es anunciar buenas nuevas. Y este llamado de Pablo era específico para eso, para anunciar el evangelio. Y él hizo 3 viajes misioneros o 4, donde fue predicando el evangelio y hubo mucha oposición y tuvo muchos problemas. Pero este mandato de predicar el evangelio es para todos. Como les digo, hay llamados específicos para cada uno y hay llamados generales. Y Jesús dijo, vayan por todo el mundo y enséñenle lo que yo les he enseñado. Hagan discípulos. Todos tenemos esta gran comisión de anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que no sé, que nuestro equipo de fútbol ganó, que, pues, que el dólar está bajando y que el peso subió. ¿Cuáles son las buenas nuevas? No. Las buenas nuevas son que Jesús, siendo el Hijo de Dios, que Jesús, estando en el cielo, dijo, ¿sabes qué? Yo voy y me entrego por aquellos que han pecado, por aquellos que han rechazado a Dios, para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios que necesita satisfacer la justicia. Es un Dios justo. Él nos ama, pero Él ha entregado a su Hijo para satisfacer esa justicia. Y Jesús tomó forma de hombre y vino a este mundo y vivió como nosotros y predicó el reino de Dios. Y Él siendo Dios, y Él siendo sin pecado, y Él habiendo hecho tantas bondades en este mundo, fue crucificado. Fue crucificado por mi pecado, por tus pecados, por nuestros pecados, para obtener salvación, para reconciliarnos con Dios. Porque el pecado con el pecado estábamos apartados de Dios. Y Jesús vino y nos dio salvación y nos dio vida eterna si creímos en Él. Entonces, sea cual sea el llamado que cada uno tenga, como les digo, todos tenemos llamados generales y llamados específicos. Entonces, sea el llamado que tengas para el ministerio, o a lo mejor no, el evangelio de Dios tiene que ser proclamado con nuestras vidas, en nuestro trabajo, en las escuelas, en la calle, donde quiera que estemos, con nuestras familias, con nuestros compañeros, amigos, conocidos, donde quiera que estemos, el evangelio tiene que ser predicado. No necesariamente con palabras, pero también puede ser predicado con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra vida misma. Pero todos tenemos este llamado a predicar el evangelio. Dice la Biblia que somos cartas abiertas y la gente va a leer en nosotros a Dios, a Jesús, o va a leer otras cosas que no agradan a Dios. Entonces, predicar las buenas nuevas no tiene que ver solamente con hablar, como yo estoy hablando ahorita, sino simplemente con nuestro actuar, ser gentiles con los demás, hacer todo por amor, ser benignos, ser bondadosos con los demás, con nuestros prójimos. Con eso estamos predicando el evangelio de Dios. Y con eso damos testimonio de que nuestra vida realmente está agradando a Dios. Y muchas veces con nuestra vida podemos edificar a los otros y predicarles, decir, mira, Jesús ha hecho esto en mí, ha cambiado esto en mí. Antes yo era un borracho y ahora por la gracia de Dios ya no necesito tomar nada. Antes yo no dejaba de fumar, necesitaba estar fumando, era adicto al cigarro, a las drogas. Pero ahora por la gracia de Jesús cambió mi vida y ahora yo puedo ser libre y ahora soy libre de eso. Y decido servirle a Él. Y eso es un testimonio. Uno puede decir, ya ves que yo era adicto a la pornografía y a los deseos sexuales y mi mente estaba llena y llena y llena, pero Jesús vino y hizo la obra en mí y me limpió de todo. Y ahora soy salvo y ahora soy sano. Y con eso damos testimonio a los demás. Y eso es un mensaje real.
Porque muchas veces las palabras de lo que les dije hace rato, que Jesús vino y murió, muchos dicen, no, pues eso fue hace 2000 años, ni quien te crea, ¿no? Que pase eso. Pero recordemos, Jesús vive y vive en nosotros. Y Él obra en nosotros y Él hace cambio en nosotros. Y con esos cambios nosotros damos testimonio de que realmente Jesús vive, vive en nosotros. Y ese es un mensaje real, porque estamos dando testimonio de lo que Jesús sigue haciendo, porque Él sigue vivo en nosotros. Amén. Y como les digo, tenemos esta enseñanza maravillosa y apenas ese de versículo número 1. Vamos a terminar hasta aquí porque si no, pues se nos haría más largo o pesado. Pero les invito a que sigan atentos a los estudios. Vamos a ir los primeros, yo creo que son 10, 15 versículos, versículos por versículos, sacando enseñanzas, y ya después vamos a centrarnos en temas más generales. Ya una vez habiendo dejado claro estos conceptos de siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, ya quedaron claros. Entonces ya no nos vamos a regresar tanto en eso. Sigamos perseverando, sigamos firmes, seamos fieles en seguir escuchando y viendo lo que Dios quiere enseñarnos. Les digo, la carta a los romanos tiene unas doctrinas tan preciosas acerca de la justificación de Dios por la fe, acerca del poder del Evangelio, acerca de la gracia de Dios derramada sobre nosotros, acerca de la soberanía de Dios y que nos da descanso, porque es muy fácil y es muy sencillo descansar en un Dios que tiene control de todo. Y todo eso lo vamos a ver, pero hay que ser fieles. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan y a los que nos escucharán. Y seguimos atentos y al pendientes. Un saludo, un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Los amo. Y Iglesia en casa los ama. Bendiciones.